Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a Ideas al Aire. En esta oportunidad tenemos un invitado especial que se encuentra en Caracas, Venezuela, y vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y creo que a futuro va a ser de mucho debate y va a estar muy presente en la mesa de los venezolanos, que es la dolarización y el mercado de capitales. Con nosotros se encuentra José Antonio Olivares, quien ha dedicado toda su vida profesional al área de finanzas en Venezuela, graduado en la Universidad de Mérida como administrador de empresas, es profesor universitario y en la actualidad es asesor financiero en la parte patrimonial. José Antonio, bienvenido a estas cámaras y bienvenido a este foro que tenemos acá, que espero sea de agrado para toda nuestra gente. Hola, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por la invitación y siempre bienvenido a estos espacios para hablar y debatir de estas cosas que a todos nos atañe, a todos nos preocupa y nos ocupa, pues, de conversar, ¿no? Muy bien. Bueno, miren, entrando ya en materia, eh, vamos a hablar un poco en una primera fase de lo que es el mercado de capitales, perdón, de lo que es la dolarización, para luego entrar al mercado de capitales. Evidentemente en Venezuela en este momento, o desde hace ya tiempo, hay una dolarización de facto, pero yo quisiera que José explicara mucho más en detalle lo que él está viendo en este momento que existe con la moneda y después vamos a hablar de desventajas y ventajas que puede traer una dolarización para la economía venezolana. Pues bueno, José, todo tuyo. Sí, bueno, fíjate que este mes, pues, como también yo he visto por allí los episodios que recientemente has hablado en las últimas semanas, pues ha habido un cambio y una dinámica y unas expectativas importantes desde el punto de vista del tipo de cambio y lo que podría pasar acá con la apertura petrolera y con la inyección de capitales y de dólares a la economía. Y automáticamente ha tenido un efecto importante en el tipo de cambio que en los últimos 18 meses ya estaba un poco saliéndose de control en la economía venezolana. O sea, había una brecha que triplicaba ya el tipo de cambio oficial e inclusive el mismo gobierno pues ha tenido que ir depreciando la moneda prácticamente de manera diaria y es lo que vemos nosotros en el boletín del Banco Central todos los días cuando el tipo de cambio, en este caso del bolívar versus el dólar, pues sube todos los días. O sea, llegamos a un punto en que no teníamos ya referencias para poder pronosticar y cómo cerraba el 2025 y cómo iba a aperturarse el 2026 de cara a si esto continuaba así, ¿no? Y como tú decías, pues bueno, hubo una dolarización en la economía que en mi punto de vista pues era un poco necesaria, pero que fue muy desorganizada. Y, y digo necesaria porque si recordamos rápidamente en los años 15 16 17 en donde entramos en una hiperinflación y hubo una distorsión de los precios a tal punto en que era muy difícil para el empresario hacer cálculo económico, por ejemplo, a la hora de poder producir y sentarse a establecer una estructura de costo y una estructura de precios de cara de poder ofrecer un producto, un bien o un servicio a la economía. Y evidentemente yo era siempre pro a que la única solución era dolarizar, siempre que esta dolarización fuese acompañada de una organización, ¿no? O sea, hacerlo de manera organizada, que implicaba inclusive el apoyo de la Reserva Federal Americana, pero sabíamos que no iba a pasar, sabíamos que eso no iba a pasar y que se dio de la manera en que se dio y de alguna forma se pudo volver a ese cálculo económico que es importante porque hay que decirlo, o sea, uno de los grandes males que tiene el socialismo es que no permite hacer cálculo económico. Y esto establece, esto parte del hecho de que los precios no pueden comunicar lo que por naturaleza comunica, que es esa orden o ese balance entre demanda y oferta que existe en un mercado. Y la distorsión de precios que se generó y que llevó
escasez y un desabastecimiento, no sé si tú recuerdas, aquella época nefasta, eh, que es una historia reciente, porque eso fue hace inclusive poco antes de la pandemia. Y aquellas largas filas para comprar en los supermercados, aquella escasez de productos de primera necesidad que se vio que la gente pues tenía que pasar largas horas esperando el bien, esperando poder comprar esos productos y poderlos llevar a casa, ¿no? Y yo siempre he dicho que quien no recuerda su historia pues está Mal. sujeta a repetirla, ¿no? Así que eh, Bueno, de la hecho, perdón, inflación... disculpa, Ajá, me acuerdo mucho que en aquella época la gente tenía dinero y no habían los bienes. En esta época hay los bienes y la gente no tiene dinero, algo así, ¿verdad? es correcto, porque ahorita tú vas a los supermercados y están llenos de, de bienes y llenos de productos que, bueno, para escoger, pues, para tú escoger y tomar decisiones de compra, pero no hay los recursos para hacerlo, no todos lo tienen, ¿no? Y claro, que esta ha sido la gran discusión, perfecto, se dolariza, creo que el gobierno hace, eh, digamos, como decimos coloquialmente, se hace de la vista gorda y deja que de este fenómeno de dolarización para luego decir, bueno, listo, Venezuela de alguna forma está estabilizada y nosotros estamos invirtiendo, hay gente invirtiendo en el país, pero que al haberse hecho de manera desorganizada o no modificando la estructura de la economía real, pues en el corto plazo pues ya se había, ya entraba de nuevo fenómenos como la inflación, o sea, teníamos fenómenos como por ejemplo una inflación en dólares que es algo irrisorio Surreal. pensar porque ni siquiera Sí. nosotros los producimos ni tenemos la política monetaria para decidir la cantidad de billetes que están circulando en la economía, ¿no? Pero sí había un fenómeno producto de que, bueno, no todos tenían acceso a la divisa para poder, bien sea comprar mercancía, bienes o insumos y poderlos producir o de alguna forma poder eh, pues en definitiva que no hay confianza en la moneda local. Y esto pues es un fenómeno ya de años, de años, creo yo, de más de 40 años cuando se ocurrió aquella primera devaluación Evaluación. importante en 83, ¿sí? Y es algo que está en la sangre del venezolano, creo yo, que está bajo la piel entender que no quiere bolívares porque quiere protegerse de la inflación, protegerse de la devaluación y ha sido uno de los grandes males que tenemos en la economía. Es decir, si tenemos bolívares en la cuenta, lo que queremos es salir corriendo a ver dónde lo podemos gastar. Y Bueno, eso nos proteger lleva su entonces a, patrimonio, ¿no? pues sí, de alguna forma, no quedarse, que no se te vuelva agua entre las manos ese dinero, pero entonces nos lleva a otros tipos de consecuencias. Es decir, o sea, no puedo, no tengo, aquí no se dan fenómenos como el ahorro o poder mantener una estructura de consumo organizada, sino que tengo que consumir hoy en el momento presente sin saber qué va a pasar mañana en el futuro. Entonces, sí, la dolarización es bienvenida porque de alguna forma nos pudimos organizar y se pudo abastecer el mercado, pero llegó un punto en que no iba a poder ser sostenible en el tiempo. Ahora, ¿qué está pasando en estas últimas Yo, semanas en lo yo que quisiera llevamos tomar del una, si, 2026? si me permite un Sí, segundo, yo quisiera tomar unas palabras que tú hablabas de mercado, de que lo que consiste oferta y demanda, ¿no? sí, Entendiendo que Venezuela fue convertida en una economía de puertos, eso quiere decir que básicamente el mercado productivo venezolano dependía de las importaciones, porque digamos como parte del socialismo del siglo XXI, la empresa privada perdió mucha fuerza en el país, o sea, la producción de bienes y servicios cayeron a tal magnitud que parte de la escasez que tú comentabas era producto de que las empresas nacionales no producían por razones múltiples, ¿no? Ahora bien, eh, dado que eso se ha venido revirtiendo, obviamente la moneda viene a jugar un papel sumamente importante, en este caso el dólar, porque como tú bien decías, esa fijación de precios
como yo compro en dólares y el componente de dólar en mi estructura de costo es muy alto, entonces obviamente los empresarios y los comerciantes relacionan directamente al tema de evaluación los precios que ocurren. El gobierno ha tratado de forzar, de mantener el bolívar de una manera, llamémoslo autoritaria, eh, pero digamos en la economía nada autoritario está demostrado a través de los siglos funciona. Entonces, yo creo que esa parte de tratar de convertir a una economía más productiva, una economía mucho más donde las reglas estén claras, va a favorecer mucho el tema de lo que es el dólar. Y como tú bien señalas, el dólar sirvió como de una manera, digamos, directa para tratar de atajar la inflación en Venezuela, que de verdad que llegó a superar, o sea, la mega inflación que ha vivido el venezolano hoy por hoy, yo creo que va a ser récord en la historia Guinness por los siglos de los siglos en los países, porque fue algo de verdad que había que vivirlo para saber lo que era. Entonces, bien, Sí, quería reforzar un poco, digamos, de tus comentarios ese tema, eh, porque ahí creo que en gran parte está el origen, digamos, de la dolarización forzosa a la cual hemos tenido que llegar, y bien señalabas de que Venezuela no tiene ningún control monetario sobre lo que es la divisa, porque es la Reserva Federal norteamericana quien rige ese tema, ¿no? Pero bueno, así es. sigamos analizando un poco, y disculpa que te haya atajado un poco para ampliar en este concepto, pero creía que No, era no, importante. perfecto. Y mira que lo he escuchado también en las últimas declaraciones de algunos economistas que están acá. Y es que, ojo, se está inyectando esta cantidad de recursos que vienen por parte de la venta del petróleo recientemente al Banco Central, y Banco Central está haciendo todo el mecanismo operativo para bajarlo a la banca comercial, lo que ha hecho que esa brecha que te comentaba pues ha disminuido bastante, pero que no es una solución tampoco, digamos, estructural, porque si no se hacen los ajustes que se tienen que hacer en toda la estructura, pues volvemos a tener niveles de inflación dentro de poco. Sí, Eh, comenzando que el Banco Central no es independiente. Al no ser sí, independiente y ser una extensión del gobierno, va a seguir las políticas de Miraflores, no de lo que dice o lo que rige la política monetaria. sí, que evidentemente en los últimos 25 años esto ha sido, digamos, una de las características propias del régimen, porque pues no hay autonomía en las instituciones. Sabemos que recuerdo mucho el expresidente Chávez cuando tomó el millardo de las reservas internacionales, aquel Millardito. famoso millardito, en donde todo el mundo le decía, y los asesores y los especialistas sabíamos que esto iba a generar inflación, y él, evidentemente, eso, por populista o por lo que sea, pues no hizo caso. Ahora, sí es cierto que aunque en estos 25 años todo esto se profundizó y se agravó, pues es que la estructura, a ver, poder eliminar la inflación de una economía como la venezolana, que es netamente rentista, es decir, que es monoproductora, es muy difícil porque evidentemente pasa por reestructurar muchas cosas por parte del Estado. Y esto es algo que ningún político ha querido, digamos, querer solucionarlo, porque es antipopulista, es poco eh, atractivo para él querer reformar el Estado para decir a futuro que este es un Estado ya minimalista, es decir, que no es de gran tamaño, que no interviene en la economía, algo muy parecido a lo que está haciendo Milei en Argentina. Cuando él dice quiero eliminar tantos ministerios, es porque sabe que son ministerios que no son necesarios y que hay que eliminarlos para minimizar el gasto público. Entonces, Bueno, Carlos hay, Andrés hay Pérez lo trató de hacer en su segundo gobierno y mira lo que le pasó. por ejemplo, por ejemplo. Sí, aunque lo irónico es que fue uno de los que orquestó en los 70 en su primer gobierno que el Estado fuera este monstruo
de gasto que es hoy día, ¿no? Bueno, después trató de enmendar Eh, el capote. sí, 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 sí. Y de hecho, fíjate, yo en una investigación que hice, porque a toda esta la dolarización yo dije, bueno, la dolarización es bienvenida, por supuesto, cuando llegó. Había una distorsión de precios, había hiperinflación, pero ¿qué generó todo esto? Y no sé si tú recuerdas que tuvimos un control de cambio muy largo entre el 2002 y el 2015, o sea, un control de cambio de larga data, que fue una de las causas de todos estos problemas también que estamos teniendo hoy día. Bueno, yo creo Y que todavía sigue, y disculpa que te interrumpa. El control de cambio disfrazado, pero sigue, porque tú no puedes ir al mercado. Es más, llegó un momento que si hablabas de dólares podías ir preso, porque resulta que el dólar era un demonio, entonces no podía hablar de dólares. Pero yo creo que sí, disfrazado seguía o sigue, no sé estos últimos tiempos. pues no hay, legalmente no hay. No hay un decreto, no hay una gaceta oficial que diga que estamos en momentos de control de cambio, al contrario, pero como no hay dólares, entonces Mm, sigue siendo un bien escaso, ¿no? sí, Y no hay nada que aumente más su precio que aquellos bienes escasos, como decía, creo que fue Mises, o no recuerdo qué economista, o sea, dale al gobierno la posibilidad de administrar el desierto del Sahara y la arena va a llegar a desaparecer en algún sí, momento sí, y va a subir de precio. es correcto. Ahora, Y, sí, no, ajá, perdón, sigue, disculpa. no, que cuando te comentaba lo del el fenómeno del daño estructural que tiene la economía venezolana, pasa por el hecho de hacer modificaciones o reformas en lo monetario, en lo fiscal, en el tamaño del Estado, que evidentemente creo que es una de las grandes soluciones, lo que implicaría entonces darle más fuerza a la empresa privada y más participación, más protagonismo, y que sea la empresa privada el gran empleador de la economía, y poder entonces ahora sí ir hacia sueldos y niveles de sueldos y salarios que sean competitivos y que sean productivos. Y allí es cuando entonces el tipo de cambio deja de ser este referente en la economía. O sea, no puede ser que, bueno, tú tienes más experiencia de esto que yo, pero no puede ser que todos los días nos levantamos a ver cómo está el tipo de cambio para ver cómo va a estar el día del punto de vista de qué hago, compro, vendo, consumo o no consumo. Eso no es sano en una economía. O sea, Bueno, el yo, tipo de yo cambio creo no que no puede... solamente levantarte, porque por los últimos tiempos que se vivieron en Venezuela, durante todo el día estabas pendiente de cómo se movía el tipo de cambio para hacer los respectivos ajustes en tu estructura de costos. Porque Correcto, efectivamente, o sea, en la mañana comenzaba en 100 y al mediodía ya estabas en 130. Entonces, eso correcto. tenía un impacto duro en la estructura que si no lo tomabas en consideración, tenía que cerrar tus puertas. Terrible. O sea, imagínate hacer gestión empresarial en ese escenario. Muy difícil. Eso termina en especulación. Eso Sí, todo termina en especulación. Ahora bien, José, si nosotros, eh, después de esta muy buena introducción que tú has dado, pudiésemos, y obviamente si las cosas se hicieran bien, ¿cuáles son las ventajas que tú ves de una dolarización en el mercado? mira, la primera, y soy un gran defensor de esta idea, es que le quitas a los políticos de turno o a aquellas personas que quieran fungir como gobierno, creerse el dueño de, de la economía. ¿A qué me refiero? Primero, no tienes cómo eh, imprimir dinero inorgánico en la economía. ¿Por qué? Porque no le vas a dar la orden al Banco Central para que imprima más dinero, un dinero que es inorgánico y que no está respaldado por la producción nacional, por la producción de bienes y servicios que ocurre en tu Correcto. país. Ya eso, ya eso nos daría a nosotros Bueno, como nación un alivio, porque esto hay que aclararlo bien. Vemos a Ecuador, que es un ejemplo de un ujú, país dolarizado. Eh, no voy a mencionar Panamá porque quizás Panamá es una economía más pequeña, 4,5 millones de habitantes, y ujú, sin embargo, su sistema financiero es más grande que el nuestro en este momento, desde el punto de vista de claro. tamaño, de tamaño, ¿no? Eh, pero bueno, es algo circunstancial. Pero vemos el Ecuador como, a pesar de
de que los países vecinos, y para no compararlos con nosotros, porque evidentemente no, ahorita no somos un buen ejemplo como país, como de indicadores económicos, por llamarlo así, cómo Correcto. Ecuador ha podido mantener estabilidad económica, estabilidad de precios y una economía pujante en la región, en el sentido de que no son de gran tamaño, pero cuando vemos indicadores como el riesgo país, es un indicador muy bueno, es muy atractivo, que se puede comparar inclusive con Brasil, que sí es un monstruo desde el punto de vista de economía y de tamaño. Con Chile, inclusive que Chile, a pesar de que en los últimos años ha tenido por ahí algunas cositas de crisis, pues Chile es un buen ejemplo de cómo ha podido hacer bien las cosas, minimizando el tamaño del Estado y dándole más espacio a la empresa privada y por lo tanto el peso chileno se ha podido mantener de alguna forma competitivo con respecto al dólar, ¿no? Pero para mí es eso, cuando le quitas el poder al gobernante para que aprenda que él no es dueño del Estado, él no es el salvador, porque a veces escuchamos tantos políticos con esa ínfula de querer ser benevolente y decir, yo tengo la solución, yo vengo a aplicar esto, cuando la economía con hacer cuatro o cinco modificaciones vas a ver que se va a arreglar sola. Lo que necesitamos es darle tiempo. Quizás mi ley, por ejemplo, es otro ejemplo latente, o sea, reciente, que vemos que lo intentado, ya tiene 2 años de gestión. Este último año recién se la vio con un poco de problemas, pero bueno, Lo o al salvó final hubo una Trump. inyección de dólares, sí, lo salvó Trump y, y bueno, agarró un aire, pero es que también no lo acompaña, es decir, hay Sí. agentes y hay, No, no no nos sé, olvidemos que en fuerzas el sur de oscuras, la, sí. no nos olvidemos que en el sur de las Américas, eh, la idea esa socialista es muy difícil y creo que Milei ha tenido que luchar en contra de eso. Al igual que en Venezuela se instauró, digamos, por 26 años, o cuidado si no más. Bueno, Argentina ha sido más o menos el mismo ejemplo, a pesar de que... Pero sí, él ha tenido que luchar mucho en contra de, digamos, de la mentalidad de los argentinos. La mentalidad que quieren soluciones inmediatas, a corto plazo y, bueno, sí, inmediatas. Y Un quizás poco, esa es una de las preocupaciones nuestras también. un poco a ver, a veces pareciera que lo que nos gusta es que nos den sin tener que incorporar valor en la ecuación. Y eso en el mundo de hoy es imposible. Ok, Correcto, bien, fíjate. entonces, perdón, sigue, Ajá. sigue, disculpa. No, que rapidito para hacer hilo con eso que estás diciendo. Eh, y no, bueno, me voy a ir un poco más atrás, pero Europa, devastada después de la Segunda Guerra Mundial, se recuperó en 5 o 7 años después con el Plan Marshall, pero también gracias A los europeos, a la teoría keynesiana, de la teoría monetaria de Keynes. O Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, igual esos países a los 5 años, 7 años fue que pudo recuperarse, yendo hacia el camino evidentemente del libre mercado, correcto. Ok, ¿sí? entonces, Y sí, perdón, no, no, sigue, sigue, disculpa, que no, bien interesante el tema. totalmente es, para mí, la dolarización es bienvenida de manera organizada. Evidentemente necesitamos eh, por parte de la Reserva Federal el acompañamiento, porque estamos hablando de que ellos son los emisores de este tipo de divisa, y le quitamos, repito, el poder a los gobernantes de turno de que quieran hacer cosas que no deben hacer, como es imprimir dinero inorgánico. Ya por allí la inflación sería cero, o niveles de inflación del 2 3% que es lo que vemos en otros países. Ujú. Bueno, Sí, y eso también ayudaría un poco la entrada de competidores serios, porque si bien es cierto, el mercado venezolano, digamos, tiene un comportamiento en muchos casos monopólico y en algunos otros oligopólico. Entonces, yo creo que para ir a un mercado, digamos, una competencia de mercado, habría que abrir un poco más y que entren jugadores serios en el tema de la divisa. Fíjate, en el caso petrolero, Venezuela a nivel de combustible tiene,
es un monopolio, o sea, está en manos del Estado la distribución y comercialización de combustible. Entonces, hoy por hoy vas a una estación de gasolina y de verdad que parecieran estaciones de gasolina que se quedaron en los años 80. No hay ese modernismo, digamos, ese valor agregado que te puede dar el del combustible, ¿no? Eso por un Sí, lado. Ahora bien, entonces estamos de acuerdo de que una dolarización seria, o sea, como debe ser, bien hecha, eh, conllevaría a un deceso en la inflación y volver a niveles de inflación, digamos, decente, ¿ok? correcto. Decente. ¿Qué otra cosa tú ves que pudiese ayudar el tema de la dolarización? Bueno, fíjate que desde el punto de vista del consumo, por ejemplo, la dolarización le da el poder de decisión final al consumidor. Porque como dices tú, si entran competidores serios, fuertes, eh, va a haber una oferta tal de bienes y servicios que es el consumidor final quien decide qué comprar, a quién comprarle. Y eso es un fenómeno que podemos verlo en economías como la americana, eh, o bueno, también sin irnos tan lejos de aquí en Panamá, en donde existe oferta de bienes y servicios y yo decido qué comprar o no en función del precio, porque hay tanta oferta, en los anaqueles llenos de productos que cuando tú ves, te dice, bueno, ¿qué es lo que voy a comprar? A quién le compro? Ya tú decides en función de la calidad del producto, en función de lo que tú quieres ya como esa ventaja competitiva o diferenciadora y que tú decides qué comprar, pero el consumidor tiene la palabra final. Y eso es algo interesantísimo porque la oferta, hay tanta oferta que que el consumidor decide. Eso por un lado. Y por el otro lado te iba a comentar que en estos momentos una dolarización organizada nos permitiría eh, nos podría permitir valorar el costo del dinero, que en este caso es el dólar, el costo de capital, en donde la banca podría ahora sí, a través de un mercado abierto, poder establecer una tasa de interés en la cual tú decidas si te quieres endeudar o no y cómo lo puedes pagar esos préstamos y esos créditos en el corto y en el largo plazo, cosa que eso ahorita no hay aquí. Correcto. Es un fenómeno que no, aquí no podemos vivir del crédito. El sistema financiero está atado de manos y evidentemente el bolívar pues no es una referencia. Te doy un Sí, ejemplo rápido. La tarjeta de créditos que están circulando a nivel nacional, la tasa de interés que está cobrando la banca es del 60%. 70, 60, 60. 60%. Wow. Entonces, bueno, es una deuda que adquieres, es en bolívares, el de bolívar que se evalúa todo, diariamente. Eh, Es un fenómeno parecido al de mercado de valores que ya lo vamos a hablar en unos minutos, pero eh, caemos en lo mismo. O sea, hasta que no haya una organización y una reestructuración en lo económico de distintas variables, pues la dolarización, si llega, tiene que llegar de manera estable o para poder estabilizar y de allí poder entonces los agentes económicos hacer vida como tienen que hacer, desde la tasa de interés, desde la política monetaria, la política fiscal, ¿ok? Y por supuesto el tipo de cambio. Ok, hemos hablado un poco, o yo diría que bastante, del tema de las posibles ventajas de una dolarización, evidentemente con la premisa de que bien hecha, ¿no? Porque si la dolarización va a golpe y porrazo, es el mismo esquema que tenemos hoy en el país prácticamente. Ahora, si yo me voy al otro lado de la moneda, ¿no? Porque aquí la idea a veces es contrastar en este programa las ideas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían las desventajas o riesgos grandes de la economía en el caso venezolano? El De riesgo no de dolarizar, dolarizar. Sí, de dolarizar. de dolarizar. Bueno, sí, ese es otro gran tema, porque yo siempre he dicho que el dólar que entra a tu bolsillo no es el mismo dólar que sale. O vamos a verlo de otro punto de vista. El dólar que sale de tu bolsillo no entra a la misma velocidad a tu economía familiar, vamos a llamarlo así, a tu economía local. ¿Por qué? Porque el dólar
por supuesto, es una divisa y las economías dolarizadas pues tienden a tener una dinámica distinta a lo que podemos estar acostumbrados nosotros de este lado del continente, es decir, economías que han sido populistas, que han llevado a resolver problemas a corto plazo y que no han permitido que los ciudadanos puedan, de alguna forma, vivir experiencias que les lleva a amarrarse el cinturón. Entonces, ¿qué pasa cuando se dolarizó? Yo decía, oye, hay que tener cuidado, porque el venezolano que está acostumbrado a gastar, no puede creer que el dólar que le está entrando a su bolsillo va a ser el mismo dólar que está gastando y que va a volver a entrar en un momento, llámese semanal, mensual. No, no sé si me explico la idea. Lo que quiero decirte es que estamos hablando de que el dinero es un circulante. Esa velocidad de circulación que tiene la divisa no es la misma velocidad que puede tener una moneda que hemos estado acostumbrados a darle una velocidad alta, es decir, a lo que hablaba en principio, a querer salir de ella, porque eso va a volver a entrar, no sé de qué forma, porque lo que necesito es gastarla. Entonces, culturalmente hablando, eso puede hacerle daño también un poco a los venezolanos, pues a nosotros, que hay que entender que no es lo mismo el valor de un dólar al valor de un bolívar desde el punto de vista de ese consumo familiar, de ese consumo, o sea, partimos ahora sí de una planificación financiera, partimos ahora sí de tener un control de gastos, de entender que cada dólar que sale, pues tiene que salir bien y hacerle ese seguimiento hacia dónde está yendo, porque es eso, pues, no es la misma velocidad. Yo voy a ¿Ok? tomar palabras que tú dijiste Mm. en la parte anterior y en la introducción. Evidentemente, yo veo que una de las grandes desventajas es que ya el control monetario básicamente no estaría en Venezuela, sino estaría en Estados Unidos o en Europa o donde sea la moneda que se vaya a tomar como marco de referencia. ¿Por qué? Porque en este caso el Banco Central de Venezuela no es quien va a emitir, en este caso, dólares o bolívares, porque ya diríamos que el bolívar queda archivado por un momento o se hace una política paralela para fortalecer el bolívar en un momento dado si quieres mantener la moneda local. Ahora bien, como ya no está el control, está en manos de la Reserva Federal la emisión de moneda. Entonces ya por ahí hay una desventaja, ¿verdad? Si lo quieres ver como control, como digamos, quién produce la moneda. En este caso, como está dada la política venezolana, yo creo que hasta es favorable que esté en manos de la Reserva Federal y no del Banco Central, salvo que vuelva la autonomía del Banco Central y frente al Banco Central estén personas muy bien capacitadas que entiendan el tema monetario y que puedan llevar adelante una gestión. Eso por un lado. Sí. Entonces yo creo que ahí hay una gran Y, desventaja. y fíjate que está el tema, por ejemplo, de Panamá, que ellos tienen su moneda local llamada Balboa y es la moneda que circula, al menos en, en moneda, pues. Sí, el ¿Cómo se cambio llama? te lo dan en Balboa. Si tú Correcto, compras sí. y algo cuesta $98, te meten el equivalente a $2 en Balboa. Sí, y los precios están expresados en balboas en los anaqueles, en los supermercados. Referencia, sí. Pero siempre el dólar es el que manda. Sí, y lo digo como ejemplo porque, a ver, hay mucha gente que es defensora del bolívar como moneda y el bolívar, pues históricamente tuvo sus buenos momentos, Lo destruimos. pero lo destruimos y eso está ya en la psiquis del venezolano. O sea, es difícil generar esa confianza. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, mira, yo creo que, a ver, todo en la medida que se haga con seriedad y con un plan muy bien trazado, pudiese volver a recuperarse el valor de la moneda. El tema es confianza. Si se restablece la confianza, yo creo que esa es una de las palabras clave para no solo el dólar, sino confianza en el país, confianza en las inversiones, confianza en los líderes que no la hay hoy. O sea, a ver, y aquí voy a tocar un poco de política ya que me abriste el compás, ¿no? Si, si tenemos un chavismo sin Maduro o un madurismo sin Maduro, ¿cierto?
queda la misma estructura, ¿qué garantía hay de que las cosas puedan cambiar a futuro para donde la sociedad quiere que cambien? Es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero es una pregunta válida que entra en escena. Además de eso, ok, logras tú cambiar y esta gente, o sea, yo escuché en estos días una declaración de Jorge Rodríguez hablando de la modificación o algo así de 27 leyes. Y cuando yo la escuchaba, yo decía, bueno, está bien, qué bueno que esté hablando de eso, pero ¿qué han hecho en 27 años? O sea, ¿por qué en este momento? Ah, sí, entonces la respuesta es porque Trump o porque Marcos Rubio o porque yo no sé quién les indicó que tenían que hacer eso. La pregunta es, ¿qué han hecho en 27 años? Todo lo contrario, sino destruir digamos, el aparato económico, social y político de Venezuela. Entonces ahora sí hay que cambiar. Bueno, afortunadamente, por lo menos, es una señal de que valió la pena lo ocurrido en el 3 de enero, en el 3 de enero. Ahora, Sí, evidentemente sí, 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 yo te insisto, para mí el tema es confianza. En la medida que tú le des confianza a la gente en que el bolívar se estabilice, en que vuelva a ser la moneda, de que el control financiero y monetario se lleve de una manera correcta, yo creo que pudiese, con una muy buena campaña comunicacional, yo creo que pudiese volver a, a flotar. Aunque lo más fácil pareciera el dólar. Y bueno, prueba de ello lo que tú dices en Panamá sin ir tan lejos, en Cuba, ¿cuál es la moneda de mayor circulación? El dólar. sí, Porque, porque la moneda local, ahora se me fue el nombre, lo tenía, ahora me recuerdo, la moneda local cubana es simplemente un saludo a la bandera, pero el dólar es el que manda en Cuba. A pesar de las restricciones, a pesar de los bloqueos económicos y a pesar de los pesares. Si no es el dólar, es el euro, porque también hay influencia de inversiones europeas y el turismo que llega a la isla viene de Europa. Entonces, ese debate entre dólar y euro. Ah, bueno, y no nos olvidemos de las remesas de los cubanos en Estados Unidos a Miami, que es, digamos, una parte del ingreso importantísimo para la isla. sí, 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 Entonces, bueno, igual que los mexicanos, sí, dentro del PIB lleva un renglón importante de lo que y en representa Venezuela la... lo mismo. O sea, tienes Sí, 8 millones de afuera, que ponte tú que 3 sean productivos, son 3 que por lo menos envían 100 millones, 100 mil dólares, o perdón, disculpa, 100 dólares mensuales, lo multiplicas por 3 millones, creo que es una plata importante. sí, para la Entonces, no, economía venezolana, sí, del tamaño que está ahorita reprimido, ¿no? sí, Pero tienes claro. razón, hay muchas noticias afuera que ustedes están viendo, nosotros aquí estamos escuchando otras cosas, eh, pero en definitiva la distinción que tiene la presidenta encargada en este momento, pues es una distinción a la cual pues entiendo yo que Washington se está comunicando directamente y ellos están ejecutando. Bueno, en parte, Sí, eso pudiese dar en este momento cierta tranquilidad, porque, por ejemplo, ahorita le mandaron 300 millones de dólares a Venezuela de las exportaciones petroleras. Yo estuve sacando una cuenta rápida. Si son 500.000 barriles, perdón, 50 millones de barriles que, que se llevaron, eh, el 10% más o menos, estaríamos hablando de 5.000 millones. Esa sería la relación. Si el precio del barril estuviese en $50, por ahí anda. Entonces, Venezuela ahora quedó como, digamos, una especie de comisionista de las ventas petroleras porque quien la controla es Norteamérica. Y yo no sé, honestamente, para cómo está el país, si 500 millones de dólares, qué tanto ayudarían, ¿no? Bien manejados, evidentemente. Porque por ahí escuché de que hubo un show de drones en Caracas, como que te queremos, Maduro, vuelve ya. Bueno, no sé cuál fue el mensaje, pero eso vale plata. Entonces, por un lado, se malgasta el dinero así, por otro lado, tiene los hospitales, digamos, con múltiples problemas. Tienes el tema de alimentación grave para muchos sectores. En fin, por eso te digo que a veces el tema confianza, el tema seriedad, juega un papel importante. Y tú ante tanto desastre, tú dices, bueno, que me manejen, yo prefiero que me manejen un tercero se llame Estados Unidos, que por lo menos hay más control y más seriedad en la cuestión.
pero pierdes autonomía, pierdes independencia y pierdes, pierdes y pierdes. Pero ¿de qué sirve la independencia con hambre y con un estado de caos que vive el país? O sea, yo creo que no sirve de nada. Sí. Es mi humilde opinión. Bien, entonces ya hemos visto que hay una desventaja que es el control, digamos, monetario, que no estaría, digamos, en el país, sino estaría, en este caso, en la Reserva Federal, en lo que es la emisión de divisas. ¿Qué otra cosa tú crees que pueda pasar como Mira, desventaja? sí, como desventaja. Bueno, O sea, evidentemente, evidentemente, disculpa, evidentemente, no, sí, si sí, tú no tienes un sí, ingreso, si tú no tienes un ingreso continuo en divisa, ¿cómo tú le das dólares al mercado? Entonces, ahí volvemos otra vez, tienes que tener un flujo constante en divisa, que en este caso yo creo que la actividad petrolera pudiese ayudar mucho a, a mantener ese flujo constante, digamos, de recibir moneda extranjera para inyectarlo en la economía, porque si no lo tiene, el sector empresarial no te lo va a dar en el corto plazo, claro. porque ya sabemos o sea, cómo están destruidas las empresas. Además que tienes un problema eléctrico, porque si vuelve otra vez el parque automotriz y el parque industrial de Venezuela a prender sus máquinas, yo no sé si la capacidad de generación eléctrica va a poder soportar eso, ¿no? Ujú, correcto, correcto. Ok, Y fíjate que el último año, pues fue un año difícil desde el punto de vista eh, monetario, porque el tipo de cambio, pues, pasó a los niveles que pasó, pero fue una economía con un estancamiento importante. Ya no había circulación de la divisa, ya tú no veías el papel divisa como antes, que de repente Dolores, la señora que vive por allá en Petare, pagaba su camionetica con un billete de $1. sí, Y tenía sencillo, tenía efectivo allí en su monedero. Ya eso no se estaba viendo. correcto. Eh, y y entonces creo que eso llegó a un estancamiento del año 2025 importante, que todos nos estamos preguntando qué va a pasar aquí si esto no se modifica, pues. Así es que muchas empresas, entiendo, que estaban, parte de la compensación salarial estaba hecha en divisas y de repente dejaron de hacerlo porque ellos tampoco conseguían divisas. Entonces, Sí, bueno, eh, eso que tú mencionas es sumamente importante, el factor distributivo de la moneda, porque si la moneda solamente llega a aquellos actores que, o sea, hablo del dólar, si el dólar llega simplemente a actores de primera línea, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? O sea, yo creo que todos tienen que tener acceso, tiene que ser una dolarización abierta donde desde lo más básico de la sociedad hasta lo más alto de la sociedad puedan manejarse en la divisa, porque si no va a pasar exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, la distribución de la moneda quedaría muy cuestionada, pero sumamente sí, cuestionada. sí, sí, Ok, sí. entonces yo diría que en conclusión, ¿sí? Eh, por lo que te he leído un poco en la conversación, creo que sí es conveniente una dolarización en Venezuela. Sí, en definitiva para mí hay más ventajas que desventajas, al menos en el corto y mediano plazo. Y desde el punto de vista de tu trabajo, que es la parte de asesoría financiera patrimonial, me imagino que ayudaría enormemente a que se den mejores y más seguras transacciones, ¿no? Claro, imagínate, quiero rescatarte algo que dije hace rato. Le permite a muchos de los venezolanos hacer planificación financiera. Y esto lo quiero rescatar porque eh, en economías dolarizadas, hacer un presupuesto familiar te va a permitir tener un control, más control de tanto de lo que entra como de lo que sale. Y, y esto pues de alguna forma te va a poder también voltear y ver en qué instrumentos de ahorro e instrumentos de inversión puedo colocar el dinero para que tenga esa capacidad de mantenerse
en el tiempo, por aquello de compararlo con la inflación. Y, y eso ahorita aquí no existe. O sea, no hay manera de que me digan, mira, este, quiero este instrumento de inversión, quiero este instrumento de ahorro, que la banca ofrezca estos servicios, que el sistema financiero lo haga. No. Entonces, este fenómeno de las criptomonedas, por ejemplo, ha venido a ocupar esos espacios. Esto pasa mucho con los jóvenes que quieren y están ávidos de instrumentos especulativos, ¿por qué no? De querer colocar allí sus recursos, su dinero y para que esto crezca en el tiempo. O la dolarización te permitiría esto de nuevo, ya desde el punto de vista más controlado, más organizado, más regulado, para que también no sea tan especulativo como puede ser invertir en criptos Ya actualmente. ahí estás dando pie a que entremos en el próximo capítulo, que es el mercado de capitales. Bueno, Ah, pero ok. ya para cerrar el tema de dolarización, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, yo veo que en el muy corto plazo, si se establece una dolarización, van a ver lo siguiente, o sea, va a haber una reducción en el diferencial cambiario, ¿sí? O sea, vas a reducir esa brecha y vas a evitar todas las distorsiones que eso genera. Eh, Obviamente vas a sembrar una confianza internacional porque estás hablando de una moneda dura, no estás hablando de bolívares que dependiendo cómo amaneció quien dirige el país, sube y baja o hace un juego con ellos para hacerse de más dinero para él. Y obviamente, cosa que has comentado reiteradamente, que es que estabiliza la inflación y obviamente tienen que haber reglas de juego fiscales claras y fiscales financieras claras para que esto pueda aumentar. Y la transparencia de los datos tiene que ser sumamente importante para que el mercado fluya de una manera correcta. Yo creo Así que es, así. ahí redondeando con esas cosas, pudiésemos decir que una dolarización en Venezuela en el corto plazo pudiese ayudar bastante a estabilizar lo que es la parte inflacionaria y digámoslo así, la transacción de bienes y servicios que se den en el país. Bien, ya damos pie ahorita al siguiente tema, que es el mercado de capitales, ¿no? Para muchos, bolsa de valores, ¿no? Aunque el concepto puede ser más amplio, pero evidentemente la bolsa de valores en Venezuela, yo creo que de los países duros de América Latina, de economías fuertes con las que nos podamos comparar, obviamente no en estos momentos, pero en sus debidos momentos, digamos, la bolsa de valores de Venezuela yo siempre la he visto como algo muy tímido, algo que no tiene un indicador fuerte cuando, por ejemplo, tú sintonizas canales que te hablan de cómo ha sido el movimiento bursátil en las bolsas más importantes del mundo. Por lo general Venezuela nunca aparece, ¿no? Aparece Brasil, aparece Argentina, aparece Chile, México, obviamente, entre otros países, pero Venezuela no está, digamos, en esa foto. Entonces, bueno, hablemos un poco entonces, ¿qué opinas tú de cómo está hoy el mercado de capitales y cómo proyecta estar? Bueno, evidentemente el mercado de capitales es un mercado muy pequeño, como tú bien lo sabes. Yo sé que ha habido algunas gestiones de algunos presidentes que han pasado por la bolsa y que han querido hacer esfuerzos por masificar un poco esto del punto de vista de que el venezolano tenga acceso a poder invertir de una manera más fácil, con mecanismos tecnológicos hoy día que puedas tener acceso más rápido. Entiendo yo que en los últimos tiempos, pues las casas de bolsa, por ejemplo, han querido, a través de aplicaciones de teléfono, han querido que tú puedas comprar acciones con solo hacer un clic entre tu banco y la casa, ¿no? Y, y- y las acciones del mercado que hacen vida en el mercado bursátil. Pero sigue siendo algo muy pequeño y creo que ahí hay un desafío por delante importante en el momento que esto cambie para que el mercado de capitales sea por fin esa fuente de financiamiento en el largo plazo que las empresas requieren para poder obtener recursos y poder financiar sus inversiones precisamente a largo plazo, llámese crecer como crecer en la industria, que mi planta manufacturera sea de gran tamaño,
que tenga yo la manera de poder obtener fuentes de financiamiento menos costosas y que pueda entonces pensar en una planificación a largo plazo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista estratégico como empresa, ¿no? Del sector empresarial. Eh, Sin embargo, fíjate, el fenómeno en el último año, eh, que estuve revisando un poco el gráfico del índice bursátil Caracas, es que en el último año el índice tuvo un crecimiento exponencial importante lo explica un poco el hecho de que el discurso o la publicidad que llevaba la Bolsa de Valores de Caracas detrás de esto era que el índice estaba creciendo a una velocidad mayor que el tipo de cambio. Entonces, no compres dólares esperando que crezca esa brecha entre el tipo de cambio y la moneda local, sino que compra acciones que hacen vida en el índice bursátil Caracas que están rindiendo mejor que el tipo de cambio, ¿no? Porque pasa mucho esto. Culturalmente hablando, el venezolano pues no quiere bolívares y ¿qué hace? Va y busca dólares para protegerse. Pero como tampoco había acceso porque ¿dónde hay que no los veo? Pues entonces la bolsa decía, hey, el índice bursátil está creciendo a una tasa igual o superior al tipo de cambio. Invierte en la bolsa. Pero evidentemente sigue siendo una inversión en bolívares, sigue siendo una inversión que para mí es, es un mercado pequeño, es un mercado poco transparente, es un mercado que está en manos de pocos. Y cuando esto es así, eh, pues la información y el acceso a la información es muy escasa, ¿no? Entonces yo puedo entrar hoy día y ver las acciones que hacen vida en la bolsa de valores, por decir, no sé, tres, cuatro acciones, las voy a buscar y cuando quiero ir a revisar sus estados financieros, me doy cuenta que de repente todavía no están auditados 2025, por ejemplo, que es un año que, bueno, un año que cerró recién, pero hay estados financieros que no están publicados tampoco en el 2024 y así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un mercado de capitales tiene que ser eso, transparente en la información y divulgar información referente a los estados financieros es una de las premisas fundamentales. Entonces, lo que quiero decirte es que hay muchas cosas por delante allí, hay muchas cosas por hacer allí. Sin embargo, sé de las intenciones y sé de la potencial que esto tiene para que el consumidor, el inversionista, vamos a llamarlo de a pie, pueda acceder a este tipo de instrumentos de inversión, pero que viene acompañado de la reestructuración de todo el sistema financiero, evidentemente, Y, que y, incluye y hasta yo, la y misma yo creo banca. que es una forma de ahorro para nuestra gente segura, porque, bueno, obviamente existe siempre un riesgo del movimiento bursátil, pero sería otra forma de ahorro que tendría la gente este, como su plan de jubilación o el día de Sí, mañana. Yo creo que sería mucho más interesante que tener la plata en una cuenta de ahorro ganando intereses, digamos, que no son, que no son rentables. Mira, yo totalmente, te voy, claro. sí, yo te Ajá. voy a contar una anécdota con la bolsa de valores. Digamos, una de las experiencias que yo tuve con la bolsa personal, con la bolsa de valores de Venezuela. En un momento cuando se estaba privatizando CanTV y colocaron un lote de acciones en el mercado, que si las tipo C, si mal no me acuerdo, que eran para los trabajadores y después un porcentaje la vendieron al mercado abierto. Yo me acuerdo que yo compré acciones en ese entonces, ¿no? Ujú. Y el comercial de televisión que utilizaron ellos decía algo así como que no te compres una lancha, cómprate acciones de la CanTV. Bueno, me arrepiento de no haber comprado la lancha, porque después las acciones cuando las vendí, tuve que venderlas corriendo porque de verdad que la pérdida fue más significativa. Sí, 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 sí. Tanto que a los trabajadores también en sus paquetes de jubilación le ofrecían acciones de la Correcto. compañía y ellos estaban contentos porque se sentían inversionistas, se Y sentían parte de la compañía. así mismo es. Genera como un sentido de Y propiedad. sí, y eso, más allá de que, bueno, no salió bien por toda la crisis, por toda la situación, es lo que te comento, culturalmente hay muchas cosas por hacer, hay unos desafíos importantes para que el venezolano y las nuevas generaciones entiendan que si no hay un mercado de capitales robusto y fuerte en la economía, pues
es difícil crecer a largo plazo. Y para mí eso es fundamental. Las, las, las inversiones a largo plazo se financian con fuentes de financiamiento a largo plazo y el mercado de capitales es natural en hecho, pero tiene que Sí, ser grande, sí, grande en tamaño, sí, sí, sí. grande en captación de recursos, grande en número de clientes y eso es algo que está por hacerse. Ok, últimamente entiendo que han habido unos rallies, unos movimientos fuertes de la bolsa de valores, me imagino, donde el crecimiento ha estado entre el 50 y el 70% de lo que se venía manejando nuevamente. O sea, la bolsa es tan pequeña que cualquier movimiento significativo hace que los índices se disparen, ¿no? Pero sí, han existido algunos rallies, pero sí estamos de acuerdo de que es una bolsa, digamos, eh, muy pequeña y que va a depender del movimiento tanto de las empresas públicas como empresas privadas o empresas públicas que se privaticen, empiecen a participar para que esto genere mucho más fondos, ¿no? Sí, mira, te voy a hacer una pregunta yo a ti ahora. ¿Qué opinas tú de que PDVSA se aperture y se convierta en una empresa pública y que cotice en bolsa? Es una respuesta inmediata que sí, ojalá, porque Claro, de hecho tú tienes hoy por hoy bonos de la deuda pública y tienes bonos de PDVSA, ¿ok? sí, Tienes ambos y ambos obviamente se cotizan en la bolsa. Pero ¿qué pasa si eso empieza a cotizarse de una manera seria que la gente empiece a invertir en el principal recurso que tiene Venezuela, que es el petróleo? Ya se está hablando de tierras raras. Obviamente el oro, que ha sido un desastre, lo que ha sido la política, digamos, industrial, de industrialización del oro. Entonces, ¿cuántas cosas? El turismo. O sea, puede haber una bolsa de turismo. Puede haber sí, muchas cosas que el país está, digamos, que lo tiene como recurso nato, o sea, como recurso autóctono endógeno. Y de verdad que son cosas que se pudiesen explotar. La misma agricultura, que hay una bolsa agrícola donde no solamente la gente compra acciones, sino que también se fijen los precios a nivel agrícola. En un momento la hubo y el mercado de referencia era Barquisimeto, el mercado mayorista. Ahí se fijaban los precios nacionales de algunos rubros digamos, de producción agrícola. Entonces yo creo que hay muchísima cancha para que haya un crecimiento, obviamente, PDVSA, la misma industria eléctrica. O sea, ¿por qué no sí, comprar acciones de lo que se llama hoy Corpoelec, que mañana vuelva a privatizarse en algunas empresas y otra vez se vuelva a poner el acceso a la gente para que compre esas acciones? Evidentemente yo creo que todo sería muy positivo, pero volvemos al principio, si hay un ambiente de confianza y un ambiente de tener las reglas de juego claras, no cabe duda que sería digamos, una gran oportunidad de inversión en Venezuela. sí. Yo recuerdo hace 25, 28 años atrás, cuando la CanTV, esas acciones que tú comentas, podías convertirlas en un instrumento llamado ADR y venderlas en la bolsa de Nueva York. Sí, correcto. O sea, por eso Hoy, te digo. quizás muchos jóvenes no saben de esto, es decir, comprando acciones en el mercado local, podrías tener acceso al mercado internacional y a una divisa que en ese momento pues la vendías en dólares. Ujú. Por ejemplo, Sí, empresas Polar, que se habla, que también tú puedas comprar de empresas serias que están en el país, entre otras muchas, ¿no? Que ahorita no quiero nombrar, pero por lo menos la más emblemática que es Empresas Polar, que es una empresa que se ha internacionalizado. O sea, que tú te sí, sientas de alguna manera accionista de esa empresa. Evidentemente, vas a tener, no vas a tener ni voz ni voto por la cantidad de acciones, pero te hace sentir parte, te hace sentir confiado de tener un instrumento donde tú dices, bueno, el día de mañana yo vendo esta acción y con eso me puedo retirar, me puedo jubilar o qué sé yo, puedo seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, bien, yo creo que ese tema obviamente como se le ha dado, hay que arreglar muchas cosas, porque el tema de la deuda pública venezolana y el tema de los bonos de PDVSA en la situación que están hoy día, yo creo que eh, yo no voy a decir que es de alto riesgo porque si las cosas siguen como van, es un riesgo que ha venido bajando. De hecho, entiendo que desde el 3 para acá,
tanto los bonos de la deuda como las acciones de PDVSA en el mercado internacional se han revalorizado. Y bueno, un poco producto de que los inversionistas están viendo de que las cosas como que van por un camino, digamos, decente, ¿no? Ok, ¿cuál es, si podemos decir y podemos definir, cuáles son las principales barreras que enfrenta el mercado de capitales? Las cosas que tendría que vencer. Eh, bueno, barreras de entrada. Primero, la estabilidad de la moneda. En definitiva, Correcto. creo que es fundamental Sí, sí, cien por porque ciento. si hay confianza, la gente va a invertir en su moneda local. Y esto es importantísimo para que haya ese llamamiento, vamos a llamarlo así, a que el consumo, llámese, consumo es comprar acciones y comprar deuda que hacen vida en el mercado de valores y que sea de manera masiva. Es decir, que no sean siempre mismos, los mismos de siempre que lo hacen, sino que todo tenga como que esa democratización que tanto se ha querido y que no se ha podido tener. Es decir, acceso en lo masivo, ¿no? Que haya suficiente Eh, demanda y suficiente oferta. exacto. Eh, la confianza en la moneda local, evidentemente la transparencia a nivel jurídico, a nivel de lo que es se me fue el término, seguridad jurídica, Ujú. evidentemente, porque nadie va a invertir y nadie va a querer de nuevo traer capitales foráneos a Venezuela para colocarlos aquí y que de la noche a la mañana también te vuelvan a expropiar tu empresa. Entonces tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber seguridad eh, también desde el punto de vista en, eh, en los tribunales. Bueno, eso es parte de la misma seguridad jurídica, pues. Sí. Pero, no sé, creo que esas dos para mí son importantes, sí. Bueno, yo agregaría el tema de incertidumbre por el caso de los bloqueos o de las sanciones internacionales, pero yo pienso que en el corto plazo, mediano plazo, eso se va a eliminar, porque acuérdate que Venezuela, al igual que Cuba, también tenía, yo creo que peor que Cuba, tenía sanciones económicas, que yo estoy seguro de que eso en el muy corto plazo se va a eliminar, por eso la menciono así como una referencia. Pero creo que hay otra muy importante que es el circulante o la disponibilidad, eh, digamos, la corrección de salarios que tiene que ver con las personas, porque bajo el estado actual, a duras penas la gente puede consumir, digamos, bienes de la cesta básica. Entonces, mientras no corrijas ese tema de que la gente pueda tener una capacidad de ahorro o de inversión en este caso, ahí pudieses abrir un poco más el mercado de capitales, cosa que debería Claro, venir dentro del programa de estabilización económica, ¿no? Pero sí. creo que es importante mencionar de que, de que sin capacidad de ahorro por parte de la población, eh, a nivel de personas, de gente a pie, como tú decías, no va a ser tan fácil incorporarse al mercado de capitales, sino va a quedar un poco más en manos de los mismos de siempre, ¿no? Que si la banca, las empresas, pero no de la democratización como tal, ¿no? Entonces yo sí creo que Ahora, ¿qué opinas tú de una reforma en el ámbito laboral? Porque entiendo que muchos gremios, llámese Fede Cámara, Industria, Feindustria, han estado detrás de esta bandera en los últimos años porque la estructura de costos, laboralmente hablando, es muy alta. mira, Creo que es otra manera allí. yo creo que eso es un tema para que hagamos otro debate, ¿no? Otro programa. Otro Yo, programa. sí, porque, a ver, si tú comparas, te hablo de promedio nacionales de ingresos por trabajadores, lo comparas con economías parecidas a la nuestra, ni siquiera con Estados Unidos. Evidentemente, yo creo que Venezuela, a nivel de promedios salariales en América Latina,
está muy, pero muy por debajo de cualquier otro país. Yo creo que hay cosas peores como, por ejemplo, que son todos esos impuestos indirectos que le pegan al empresario. Te voy a citar algunos. Todo lo que es una permisología para que una empresa opere, ¿ok? Eso por un lado. Eso tiene una carga, digamos, muy fuerte en las estructuras. O sea, cada consejo municipal establece una tasa de retribución, como mejor le parezca o mejor estén o mejor hayan amanecido ese día las autoridades. Entonces, comencemos por eso. La seguridad privada que tienen que invertir las empresas para que no haya inseguridad dentro de la misma empresa, ya que el Estado no te provee la seguridad de la cual tú estás pagando porque tanto pagas impuestos municipales como pagas impuestos nacionales. Entonces Claro, no hay un tema de seguridad. Entonces tú te pones a sumar todas esas variables, el tema de los cortes eléctricos. Los cortes eléctricos digamos, en las ciudades productivas de Venezuela, llámese Valencia, llámese Maracaibo, Barquisimeto y cualquier otro estado que tienen capacidad de, no tanto Caracas, porque Caracas es más un tema de servicio y sabemos bien que en Caracas, digamos, no ha habido un problema como en el resto del país de electricidad, pero cada vez que hay un bajón eléctrico, se suma el tema de improductividad, o sea, la productividad cae de una manera espeluznante y evidentemente eso está en contra de los costos. claro, Eh, pero yo particularmente creo que, o sea, tú no puedes tener consumo si la gente que vive en el país no tiene una buena remuneración. Y lo que yo hablo de una remuneración consona a cómo está la cesta básica y que le permita tener un poco de capacidad de ahorro. Pero si tú te vas al mercado de seguros, yo creo que mucha gente ha tenido que salir del mercado de seguro de salud me refiero, porque o es eso o es ir a hacer el mercado. Y así como correcto. se han privado de muchos bienes y servicios, por simplemente ir, tratar de tener el dinero necesario para la cesta básica, yo creo que es un temazo. El hecho de los colegios en Venezuela, tú tienes que acudir a la educación privada porque la educación pública tiene un nivel, digamos, alarmante para formación de los muchachos. Hasta no hace mucho, no sé si se corrigió, los muchachos de la educación pública iban 2 veces a la semana a recibir clases, porque los salarios de los maestros de verdad que daban vergüenza, o sea, yo creo que eran ya Sí, esclavistas. Entonces, por eso te digo, yo particularmente creo que el tema salarial no necesariamente es el que afecta la producción. Evidentemente, la gente tiene que producir y tiene que ser mucho más productiva y tiene que olvidarse un poco de los modelos que traíamos en la cabeza de años exteriores. La mejor demostración, y me lo preguntaban hoy, en una conversación que tuve con un amigo, me decía, ojalá los que regresen a Venezuela regresen con la mentalidad con la que estuvieron aquí de trabajar, porque tú veías mucha gente que no importa su título profesional que tenía, haciendo trabajos duros, haciendo trabajos de verdad duros, pero ganándose un dinero para poder sobrevivir. Eh, sí. Ayer escuchaba a Jaime Bailey, que tú lo conoces. Jaime Bailey en su programa, él decía que, por ejemplo, Nicolás Maduro, que en su momento criticó a, digamos, a las personas que venían a Estados Unidos y dentro de sus trabajos estaba la limpieza, que tenían que limpiar Ujú. casas, limpiar baños y limpiar lo que sea, que al final es un trabajo y el trabajo dignifica al hombre. Él lo criticaba mucho, ¿no? Que se fueron a Estados Unidos a limpiar baños. Bueno, entiendo que hoy está limpiando su propio baño en la celda donde él está. Entonces, y sin recibir remuneración, ¿verdad? Simplemente recibe la comida y obviamente el aseo del lugar. Pero, ¿sabes? Es un tema que tenemos que cambiar y volver con ese ánimo de construir un país y el país, no solamente los políticos tienen que cambiar, la economía tiene que cambiar, sino nosotros como sociedad también tenemos que cambiar, tener un rumbo hacia dónde vamos. Yo no sé si me extendí mucho en la respuesta que tú No, esperabas, no, está bien, perfectamente. pero creo que es Yo, eso. yo rescataría allí el tema.
y déjame atarlo, el tema dolarización con los pasivos laborales que tienen hoy día las empresas es algo que preocupa mucho al empresariado porque es una carga laboral alta de la estructura. Estamos hablando de que supera el 50, casi 60% de la estructura de costos y eso pues eh, es como una bola de nieve, ¿no? Que hay que tener cuidado también allí. Atando un poco el tema anterior con este, Claro, pero pero yo creo sí, que todo puede tener un arreglo, porque tú le preguntas a la gente qué prefiere, ganar un buen sueldo hoy o tener un futuro que Dios sabe cuándo prometedor. Porque si vamos al caso, ¿quiénes son los que deberían tener una seguridad social, digamos, adecuada para su población? Es el Estado que debería proveer eso. Eh, ¿Por qué? Bien sea a través de fondos privados como lo hace Chile, o bien sea a través del manejo público, pero todos sabemos en Venezuela cómo fue el manejo público de lo que es la seguridad social. O sea, tú podías ahorrar durante tu vida laboral X cantidad de dinero y cuando ibas a buscar tu plan de jubilación eran 3 bolívares o $3, sí, perdón. sí, sí, Entonces, sí. cuando tú no tienes eso, cuando tú no tienes algo que le garantice a la gente, digamos, cuando llegado a su madurez laboral, pudiese cosechar un bienestar social, llámese seguros médicos, atención médica, atención de lo que tú quieras, tú dices, cónchale, si tú vas a los países parecidos a nosotros del Medio Oriente, este, y que, y que no tienen, digamos, todas esas ventajas que tiene Venezuela como país, agua, digamos, agua potable, que no tienen, digamos, tierras cultivables, sin embargo, mira cómo vive su población. Ellos han logrado diversificar la inversión petrolera porque ellos saben que el petróleo no lo es todo. Entonces han invertido mucho en temas de infraestructura, han invertido en acciones de empresas, han invertido en líneas aéreas, o sea, han diversificado su economía gracias al petróleo, que lo decía muy bien Alfonso Pérez por allá en los años 50, decía, Ujú. hay que sembrar el petróleo, cosa que en Venezuela nos las pasamos por el forro, y me disculpas el término, pero así fue. O sea, lamentablemente, nada más analiza cuántos miles de millones de dólares no pasaron en estos 26 años por las arcas venezolanas y a dónde fueron a parar. Si nada más se habla de que Cuba recibió gratuitamente en petróleo cualquier cosa que pudiésemos haber construido en Venezuela, los mejores hospitales del mundo, la mejor educación del mundo, que ese yo creo que es uno de los factores que hay que corregir para poder dolarizar y para poder aprovechar, es la educación de nuestra gente. Porque tú bien lo decías hace rato, los muchachos de hoy en día piensan en cómo monetizar más rápido que en estar formados profesionalmente o con intelecto. Porque Sí, si son las redes TikTok, si son las redes cualquiera como las quieras llamar, o si es el contacto que yo conozco a José y José me permite a mí venderle a Pedro y Pedro me permite a mí venderle a Juan y con Juan preparo un guiso y me meto un dinero. Lamentablemente, esos son los 26 años de educación que le hemos dado a nuestra gente, de hacerse de dinero fácil. Y por ahí no son las cosas, por ahí no se construye un país. Entonces, así entrando a es. ese, por eso te digo que ese tema salarial, evidentemente los pasivos laborales sí son un ancla, pero yo creo que todo eso hay que corregirlo, pues. Y muchas empresas han sabido negociar con su gente y te pones a ver probablemente hoy la vida promedio en las empresas de personal no son tan longevas, en muchos casos. Otros sí los tienen, pero es un tema de negociar y yo creo que tendría que ser parte de la ecuación. Pero habría que corregir el Sí, tema de seguridad social. totalmente, totalmente. Así es. Bueno, José, yo creo que hemos redondeado dos puntos interesantes que yo particularmente invito a los oyentes de este programa, que son puntos para que reflexionen, porque yo también respeto que alguno pueda tener ideas diferentes a lo que hoy hablamos. Eso forma parte del debate y evidentemente yo creo que sí.
que a futuro Venezuela, si las cosas se hacen bien, va a tener un gran futuro prometedor. Y tenemos todas las de ganar, o sea, lamentablemente es un tema de dirección y de visión de nuestros líderes que, que no nos ha llevado a ese punto, pero ojalá las cosas vayan para bien porque somos muchos los que regresaríamos otra vez al país. Bueno, como tú muy bien sabes, yo estoy haciendo vida aquí afuera, pero las ganas de regresar a mi país no se me quitan, ¿no? Y obviamente Claro. para ayudar, de acuerdo a la experiencia que uno haya podido sembrar en su vida, poder ayudar a las nuevas generaciones a salir a flote. Quiero Sí, sumar agradecerte ese enormemente. granito de arena. Sí, claro, claro. Quiero agradecerte enormemente tu presencia. Ojalá pueda contar contigo para próximos programas, que estas cosas que hemos hablado hoy se vuelvan, digamos, realidad y poder discutir un poco lo que fue nuestra conversación previa a lo que va a ser nuestra conversación en ese momento. Muchísimas gracias por tu Gracias tiempo a ti. y bueno, Gracias a seguiremos ti, Nelson, por conectados. la oportunidad y como bien dices, con educación es un pilar fundamental para que todo cambie también y de hecho creo que ha sido una de mis banderas también en los últimos tiempos aquí en las redes sociales y en estas plataformas. Y mi cuenta se llama precisamente así, La Pizarra Olivares, Ah, porque sí, yo sí. allí trato de llevar un mensaje más de información, de educación, de que la gente comprenda cómo funcionan las finanzas personales, cómo hay que estar pendiente de su economía familiar para que tome mejores decisiones. Y creo que a mí me gusta mucho ese tema por lo mismo, porque es tomar conciencia y sumar ese granito de arena también para el cambio del país que necesitamos. Invitamos a la gente, pues, además de ver sus cuestiones en TikTok, en Instagram o cualquier cosa, nos vea a nosotros para que ayude un poco. Claro, Y quería aprovechar el momento para que comentaras rápidamente acerca de tu libro, que lo veo que está detrás de ti. Eh, sí. este país que todos tantos anhelamos. Es precisamente, bueno, fíjate, este libro yo lo escribí hace ya casi 10 años, imagínate cómo pasa el tiempo, y allí esbozaba temas estos de la dolarización, del ahorro, de rescatar principios como el derecho a la propiedad privada, y podríamos decir que sí, se enfoca en Venezuela, pero podría hacerse la analogía con cualquier país de la región y poder construir ese país que tanto anhelamos, es parte del hecho de que entendamos que cuando las cosas se hacen bien en lo económico y en lo político, vamos a tener un futuro prometedor para nuestras generaciones futuras, hijos, nietos. Y evidentemente para mí la clave aquí es el libre mercado. Así es. Sí, sí, sí. Evidentemente está más que demostrado desde Adam Smith, por ahí en 1500 algo, 1600, 1700 algo, que es la vía que hay que seguir. Pero bueno, hay que romper muchas cosas en la mente y hay que corregir muchas, digamos, problemas que hay en la distribución y en lo que sería la competencia, tanto mayores oferentes y que los demandantes tengan capacidad de adquirir esos bienes y servicios. Pero sí, sin duda alguna. Bueno, José, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y seguiremos en contacto. Que tengas una feliz noche. Seguro. Saludos, saludos a Gracias. tu audiencia. E Hasta igual. luego.